Bien, el doctor, ya está aquí el doctor y lo que nos va a decir el doctor, yo le quiero preguntar al doctor, la licenciada Elvira nos decía que a los 34 años comenzamos a envejecer, Efraín. ¿Y por qué me dice a mí? O sea, sí, Usted los 45 años que tiene hace 20 años y yo los 38, doctor, bienvenido, doctor Armando Romero. Un gusto, Jackie y Efraín, compartir con ustedes nuevamente. Estábamos escuchando el tema ahora, ¿no? Del envejecimiento. Efraín, ¿qué opinas sobre esto? Yo ya lo voy a duplicar, doctor, pero mejor hablemos del tema de la insulina. No, doctor, ¿cómo podemos combatir ahí el envejecimiento? No tomando azúcar, ¿verdad? Recuerden que justo en el segmento anterior hablábamos del ayuno intermitente y el ayuno intermitente es una de las estrategias para reducir el proceso de envejecimiento. Es natural que envejezcamos. Lo que no es natural es que hoy en día la gente está envejeciendo más rápido. Y esto no es normal, esto no es natural. Y se debe, entre muchas cosas, al estilo de vida que estamos llevando. El sedentarismo, la mala alimentación, los altos niveles de estrés. El estrés, también lo hemos mencionado en segmentos anteriores, el estrés envejece. ¿Sí? Envejece. ¿Por qué? Porque entre una de las razones es que genera algo que se conoce como estrés oxidativo. El estrés oxidativo en exceso va a dañar a nuestras células y también impide la capacidad de que éstas se puedan regenerar apropiadamente. Es bien interesante también, saben, otro punto, Jackie y Efraín, es que yo en la consulta solemos utilizar de estas maquinitas que miden todo, el porcentaje de grasa, la masa muscular, y entonces estas máquinas hacen una relación entre los distintos valores y brindan al paciente una edad metabólica. Ay, no sé si han escuchado esto. Sí, yo tengo la edad metabólica de 62. Entonces esto es bien curioso. Hay que hacer ejercicio, hay que hacer ejercicio. Sí, porque bajar la grasa corporal, aumentar la masa muscular y tener un peso apropiado da una edad metabólica más apropiada y más en concordancia con la edad biológica que estamos teniendo en este momento, ¿no? Así que, con la cronológica, así que es un buen dato, es un buen indicador, pero sí podemos envejecer más lento y podemos envejecer con dignidad y con calidad. Es posible y los pacientes tienen que considerarlo. Vamos a llegar a su clínica, doctor, a hacernos ese test. Es buenísimo. Pero hoy traemos... No sé si creerle, doctora. Pero hoy traemos cómo combatir o cómo mejorar la resistencia a la insulina, doctor. Mire qué importante, doctor, porque yo tengo un par de conocidas que están haciendo mal en inyectarse un medicamento contra la resistencia contra la insulina para bajar de peso. Sí, vaya, esta creo que es una buena manera de empezar este tema que tenemos para hoy y es la resistencia a la insulina. Se ha puesto muy de moda inyectarse medicamentos cuyo nombre no voy a mencionar para no promocionar. No promocionar. Sí, y justo con la intención de bajar de peso. Vale decir que estos medicamentos pueden ser utilizados cuando hay las indicaciones apropiadas, es decir, el paciente en realidad lo necesita y pueden ser muy útiles en ese momento, pero se ha convertido en un tema de moda que para mí es preocupante. Utilizar fármacos de esta naturaleza sin hacer cambios en el estilo de vida me parece solamente poner un parche a la situación que los pacientes están viviendo. Así que busque asesoría médica apropiada, infórmese sobre su caso y determinemos a partir de eso si se requiere o no. Bueno, aquí tenemos una frase del Dr. Jason Fung. Él es una eminencia en tema de ayuno intermitente, de resistencia a la insulina, es un nefrólogo, ¿sí? Autor de varios textos, y dice lo siguiente: la resistencia a la insulina es el motor principal detrás de muchas enfermedades crónicas, metabólicas, desde la diabetes, la obesidad, enfermedades cardíacas, cáncer incluso podría estar relacionado, y al controlar la insulina, entonces podríamos mejorar nuestra salud, controlar nuestra salud. Partimos de este principio. ¿Pero qué es la insulina? La insulina es una hormona que tiene mucha relación con nuestra alimentación, con la glucosa y con otras condiciones. La insulina ayuda a que nuestros niveles de azúcar en sangre se mantengan estables, ¿sí? Hace que la glucosa pase del torrente sanguíneo, donde no debe estar en valores elevados, y sea captado por las diferentes células. Esta es una de las tareas más importantes de la insulina. La insulina no es mala, es una hormona necesaria y que funciona y que cumple todas estas diversas actividades. El problema es cuando tenemos niveles elevados de insulina producto del tipo de alimentación que estamos llevando. Cada vez que usted se toma una Coca-Cola, cada vez que usted se toma un carbohidrato rico en azúcares o refinado, entonces genera un aumento de glucosa.
y ese aumento de glucosa va a necesitar también un aumento de la insulina para poder estabilizar esos valores. Si esto es lo que continuamente está sucediendo dentro de su organismo, resulta que en un momento la insulina va a llegar a tocar las células de nuestro organismo y las células no van a responder y no van a poder captar la glucosa. Y esto se conoce como resistencia a la insulina. Si esto se mantiene en el tiempo, ¿sí?, después de largos periodos, entonces corremos el riesgo de empezar a debutar con prediabetes o con diabetes. Y por lo tanto, la resistencia a la insulina es un paso previo que necesitamos empezar a considerar, ¿sí? Entonces, repito, la resistencia a la insulina es cuando sus células no pueden trabajar adecuadamente con la insulina, cumpliendo las tareas que ésta debería de promover, que es la captación de la glucosa. ¿Cuáles son algunos síntomas que nos indican que tenemos resistencia a la insulina? Aumento de peso. Dificultad para perder peso. Alguien dice, mire, estoy tratando de bajar de peso, comiendo saludable y no logro hacerlo pese a estos cambios. Es probable que tenga resistencia a la insulina. La aparición de algunas, como veían en la imagen anterior, de algunos oscurecimientos en pliegues del cuerpo, como el cuello, axilas, ingle y demás, pueden ser también indicadores de resistencia a la insulina. El hecho de que usted pase agotado, cansado todo el día, también puede ser indicador de resistencia a la insulina. Que tenga de pronto bajones de energía a lo largo del día, también una especie de somnolencia en la tarde también puede ser un indicador de resistencia a la insulina. Además de esto, hay otra gran cantidad de problemas hormonales que pueden derivar de ello y que nos pueden indicar que el paciente lo está padeciendo. Hay algunos exámenes de laboratorio que se pueden realizar. Por ejemplo, la glucosa es lo que más frecuente se realiza a la población, pero no es un indicador suficiente para evaluar esto. Necesitamos medir insulina en sangre. Y voy a hacer una aclaración acá. Los valores que yo trato de manejar en mis pacientes son valores cercanos a 10. ¿Por qué digo esto? Porque en los laboratorios convencionales los valores están permitidos hasta 20, 24, 26. Para mí esto es excesivo. Intento que los pacientes traten de manejar valores cercanos de insulina en ayunas a 10. También otro indicador muy importante es la hemoglobina glicosilada, que nos da una información sobre la glucosa de los últimos 3 meses. Es importante que este valor esté de 5.6 hacia abajo, valores menores. Así que son algunos exámenes laboratorios que nos pueden ayudar con esto. No siempre se piden a la población joven, cada vez más se está viendo la necesidad de que los pacientes puedan medirlo. Entonces, partiendo de estos puntos, ¿qué estrategias podemos utilizar para vencer la resistencia a la insulina? A veces sin medicamento. Tengo que aclarar esto. No siempre se requiere el medicamento, no siempre se requiere la metformina u otro. Si el paciente está comprometido, con esto a veces puede bastar. Pero si lo necesita porque su médico lo ha indicado, entonces proceda. Veamos. Primero, mejorar la calidad de alimentación. Uno de los puntos es que la población hoy en día consume una baja cantidad de grasas saludables y de proteína. Entonces yo siempre hago la invitación a que los pacientes aumenten la cantidad de grasa saludable y de proteínas saludables también. Otro importante es reducir la cantidad de carbohidratos refinados que estamos consumiendo. Hay un concepto que les invito a revisar, no lo vamos a poder abordar hoy de manera completa, quizás en otro segmento, pero se conoce como la carga glicémica de los alimentos. Esto es el impacto que generan en nuestra glucosa determinadas cantidades de alimentos, particularmente de los carbohidratos. Entonces van a encontrar que están clasificados los alimentos en colores verde, anaranjado usualmente y rojo. Rojos son aquellos alimentos con alta carga glicémica que deberíamos de intentar evitar con frecuencia. Anaranjado, amarillo, aquellos que deberíamos de consumir de forma moderada. Y en color verde, los alimentos que tienen una carga glicémica baja y que por lo tanto impactan muy poco sobre nuestra glucosa y nos van a ayudar en temas de resistencia a la insulina. Quiero aclarar otro punto acá. Y es que no quiero cometer un error que se ha cometido en décadas anteriores. Y es que se satanizó durante largo tiempo a las grasas, haciéndonos creer que las grasas eran el problema. ¿Sí? Y hoy sabemos que las grasas son necesarias, las grasas saludables. Puede pasar algo también con los carbohidratos y es que podemos llegar a satanizarlos. Los carbohidratos son carbohidratos, ¿sí? No los vamos a satanizar, pero hoy por hoy el problema es que estamos consumiendo un exceso de carbohidratos. Con las grasas lo que sucedía es que consumíamos las grasas inflamatorias. Ese era principalmente el problema y de manera excesiva. ¿Cuáles son las grasas inflamatorias? Vaya, entonces esta es buena pregunta, Jackie. Las grasas inflamatorias son aquellas
que van a predominar en aceites de tipo omega 6. ¿Sí? ¿Qué es esto? Muchos de los aceites refinados que estamos consumiendo, por ejemplo, maíz, girasol, soya y canola, son ricos en omega 6. Y nuestra alimentación hoy en día tiene una alta proporción de aceites omega 6 y muy poco omega 3. Entonces los omega 3, en general, muy simple explicado, son más antiinflamatorios y los omega 6 son más inflamatorios. Entonces tenemos un exceso de omega 6 y muy poco omega 3. ¿Con qué puedo cocinar entonces? Ok, vaya, aquí la otra pregunta es, el aceite de oliva, el aceite de coco es una buena opción para cocinar porque tolera temperaturas moderadas y altas. El aceite de oliva de preferencia debe consumirse en crudo y si se utiliza para cocinar debe ser para utilizarlo a bajas temperaturas porque se daña y se pierde. Entonces no va a ser una opción. ¿Y se recomienda, doctor, alimentos en hortalizas cocidas y en frutos secos? Sí, esos son ricos, aparte en proteínas, en grasas, los frutos secos particularmente, ¿no? Y esto hace que tengan también una carga glicémica más baja y la mayor parte de los vegetales también van a tener una carga glicémica baja. Y una pregunta más, ¿qué es el alimento mijo? El mijo es un tipo de cereal que tiene también un impacto moderado. O sea, van a estar el mijo y la quinoa dentro de algunos cereales o pseudocereales, ¿no? la quinoa particularmente. Entonces, lo que sucede con esto es que son carbohidratos a final de cuentas y alguien que está intentando bajar de peso o intentar controlar la glucosa y la insulina no va a ser quizás lo más recomendado que lo consuma todos los días. ¿Ok? Así que procedo con el otro punto. Son algunos suplementos que se pueden utilizar para también la resistencia a la insulina. Unos muy conocidos son la berberina, el ácido alfa-lipoico y el picolinato de cromo. Otra aclaración nuevamente acá, si usted está tomando algún medicamento como metformina, entonces no pase a utilizar suplementos si no ha tenido la indicación, es decir, no puede sustituirlo inmediatamente. Esto debe ser un proceso y acompañado. Si no está tomando medicamentos, pues quizás necesitamos utilizar solamente las dosis apropiadas para ello. Hay un tipo de ejercicio que lo vamos a tocar más adelante, que es conocido como el HIIT o los ejercicios de intervalos de alta intensidad que también van a favorecer la resistencia a la insulina. Y como en otros segmentos también, la gestión del estrés va a ayudar a regular la insulina, por supuesto disminuir la vida sedentaria y el ayuno intermitente. Es un tema muy importante la resistencia a la insulina. Se calcula que el 50-70% quizás de algunos países tienen resistencia a la insulina de la población. Y bueno, eso nos está arrastrando a una gran cantidad de enfermedades crónicas. Jackie, Efraín. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias por los consejos, muy completo y pues esperamos pues tomar conciencia, ¿no? Para no pasar a ese tipo de enfermedades tan Sí, podemos prevenirlo, se puede. Vamos con lo último en noticias.